Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite venir a Él y consultar su palabra y ser instruidos por Él a través de lo que ya ha sido escrito y que es el recurso principal para que la iglesia del Señor avance, crezca, se nutra, se fortalezca y tenga la esperanza de salvación, la esperanza de poder seguir caminando de la mano del Señor hasta el día de su venida. Así que hoy quiero que demos gracias a Dios por eso juntos, que oremos juntos por ese privilegio y que recordemos también a nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Esta semana la petición del Ministerio Puertas Abiertas es orar especialmente por las hermanas cristianas de Afganistán. Desde que se implantó el nuevo régimen talibán allí, imagínense que si antes se sufría sin estar el régimen talibán sobre esa región, ahora es todavía más complicado. Ahora imagínense si una persona o una mujer, especialmente las mujeres, vivían a expensas de sus esposos y estas mujeres a veces ni siquiera les permitían dejar ver su rostro. Hoy imagínense sin sus esposos, y me refiero especialmente a las viudas, a las mujeres de esa tierra que no cuentan hoy con un esposo que las defienda o una familia que la ampare sencillamente porque su fe ya no está en el Islam, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hoy te pido que me acompañes a orar por esas mujeres viudas y en especial las mujeres de esta tierra. Padre, hoy suplicamos tu favor, Señor, para que nuestros hermanos que han sido esparcidos por la tierra y que en diferentes lugares, Señor, predican tu evangelio y reciben el evangelio, puedan ser protegidos, guardados y guiados por ti, Señor. Te ruego especialmente por las viudas, las mujeres que han quedado solas, Señor, luego de que sus esposos fueran asesinados sencillamente por creer en Cristo, por la fe en nuestro Señor Jesús. Te suplico, no les desampares, Señor, las guardas, las cuidas, las proteges, más que a nosotros, a ti te interesa sus vidas. Tú estás con ellas, lo sabemos, Señor, pero hoy rogamos para que sean fortalecidas en ti, Señor, y que puedan ser guiadas, Señor, al redil hasta el día de tu venida. Nadie, Señor, será tomado por inocente cuando tú vengas y traigas, Señor, contigo el juicio para aquellos que han luchado en contra de la verdad de tu palabra. En tus manos estamos y rogamos por nuestros hermanos de la iglesia perseguida en cualquier lugar, y hoy te suplicamos que este mensaje que hoy trae tu palabra nos pueda edificar conforme a tu misericordia y tu gracia, y decimos amén. Seguimos nuestra serie Un llamado a la fe y estamos trabajando este tiempo la palabra con respecto a lo que es el corazón del hombre. La semana anterior pudimos ver acerca del corazón del hombre, cómo se comporta el corazón del hombre y hacia dónde tiende, y cómo la palabra de Dios inspira para que entendamos nuestra posición de pecadores y que ahí la esperanza viva, hay una respuesta por parte de Dios a aquel corazón dispuesto, a aquel corazón arrepentido. Y sé que este tipo de confrontaciones no son del todo agradables para nosotros. Alguien una vez me dijo: pastor, si usted sabe que son pecadores, ¿para qué se los recuerda? Pero mi respuesta para esta persona es, y seguirá siempre siendo la misma, y es que si nos olvidamos de que somos pecadores, nos olvidamos que tenemos un Dios redentor, y reconocer nuestros pecados es necesario, y que estemos atentos de que no somos tan fuertes como a veces creemos o infalibles,
sino que somos dependientes de la gracia y la misericordia de Dios. Todo el tiempo necesitamos ser dependientes, más que nunca, más que cualquier otro día. ¿Cuándo necesitas tú a Dios más? ¿Ayer o hoy? Hoy. Y mañana lo necesitarás mañana. Tu vida ha avanzado, tus años han corrido y a veces hasta la condición de pecadores no cambia, lo que quizá cambia son las maneras de pecar. Pero el hombre tiende a la maldad. Y vimos también que el corazón del hombre, aunque está en ese estado, la misericordia de Dios le abraza, le busca, le persigue, le alcanza para perdonar sus pecados. Y Él le hace ver con claridad la disposición de cada uno de los pecadores. La palabra del Señor nos hace ver su disposición para también sanarnos. Siempre he dicho que no se puede predicar un evangelio solamente que habla acerca de la condenación de aquellos que no se arrepienten, porque sería predicar un evangelio incompleto. Pero predicar solamente del Dios bueno que perdona sin recordarnos a nosotros nuestra calidad de pecadores también es un evangelio incompleto. Se requiere que el hombre tenga la certeza de su posición ante Dios en medio de los hombres en esta tierra y la necesidad que tenemos de Él. Hermano, todos nosotros pecaremos mientras estemos en esta tierra. De una u otra forma nosotros pecaremos. De alguna manera nosotros pecaremos. Pero sé que el Señor se complace en traer a nosotros de su misericordia, de su santidad, de su fidelidad, de su amor, de su eternidad, de su eterno poder, de su suficiencia. Él traerá a nuestras vidas para sacarnos del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, que aunque caminemos en valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado estará con nosotros, nos alentará, nos guiará por sendas de justicia, de amor de su nombre, dice la Escritura. Entonces, sabiendo que somos pecadores, no podemos permitir que nuestro corazón se acomode a aceptar esta realidad como una permanencia para el verdadero creyente. Recuerde que tenemos que renunciar al pecado y que el verdadero creyente, dice la Escritura, el apóstol Pablo enseña, no practica el pecado. No es que no peque, pecamos, pero no practica el pecado. Y hay un énfasis aquí, y yo lo añado un poco más, porque todos pecamos y todos vamos a seguir pecando de una u otra manera. Pero cuando ya no nos duele, cuando ya no nos incomoda, cuando ya no nos importa, nuestra vida se sumerge en una vida de pecado y empezamos a tener una vida de práctica constante del pecado. Y es lo que nos ha llevado a nosotros a muchos errores, a fallar en muchas maneras. Y quizá usted lucha y yo por no practicar el pecado, me refiero a no ser recurrente una y otra vez con lo mismo. Creo que usted y yo luchamos casi siempre con las mismas cosas porque tenemos cada uno una tendencia hacia el mal, pero regularmente hacia las mismas debilidades que nosotros traemos. Y cada uno tiene una debilidad distinta, de una u otra forma, o algunos de manera colectiva. Y regularmente nos agrupamos para vivir de esa manera. Alguien con problemas de droga regularmente convive con personas con drogas. A alguien que vive con problemas de alcohol se reúne con problemas de alcohol. Alguien que tiene problemas con los juegos de azar buscará la manera de reunirse con personas para poder practicar su pecado. Alguien que adultera tratará de buscar personas que estén dispuestas a acompañarla en su peregrinar en el pecado del adulterio. Entonces, nosotros necesitamos comprender que la palabra de Dios y la ley encerró todo bajo pecado para que estuviéramos sujetos a la gracia y la misericordia de Dios. Todo. Y también dice para que todos cierren su boca y no puedan tener como un argumento de defensa ante Dios para
para declararse automáticamente justos o autojustificados por su propia cuenta, valga la redundancia. Entonces hoy vamos a tratar este tema que continúa acerca de lo que tiene que ver con el corazón. Si no viste el mensaje anterior, está cargado en nuestra página Generación de Fe Iglesia en YouTube, y Pastor Ahmed también está cargado cada domingo, cada enseñanza de la que aquí tenemos. Vimos el corazón y vimos la forma en que el corazón se deforma, y que hablamos de la generación que Dios creó. Ellos sufrieron una degeneración, nuestros antepasados y nosotros también, una generación que sufre una degeneración, y luego necesitamos en Cristo una regeneración. O sea, este término añadido ahí, o esta sílaba ante la palabra generación, regeneración, es que nos vuelve a crear. Y esto nos lleva inmediatamente a entender lo que la palabra del Señor dice cuando le dijo a aquel hombre fariseo, le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Eso es regeneración, que seas regenerado por el agua, por el Espíritu. Nosotros como iglesia, por su palabra, para comprender su misericordia y su gracia. Hoy tenemos este tema que tiene por título Inocente o Culpable, y quisiera hacerle esa pregunta: ¿es usted inocente o es usted culpable? Si estuviéramos ante un estrado judicial, ¿cómo es el término que se utiliza, que dicen, cómo se declara? ¿Cómo se declara usted? ¿Te declara soy inocente o culpable? Vamos a la cuenta de 3 a ver cómo suena eso. 1, 2 y 3. Culpable. ¿Alguien se consideró inocente? La respuesta correcta a esta pregunta debería ser formulada de la siguiente manera: depende, pastor. ¿Sabe por qué? Porque sin Cristo somos considerados culpables. Pero la palabra del Señor trae a nuestras vidas la verdad. La encontramos en 2 de Corintios, antes de la cita con que íbamos a iniciar, la encontramos, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Encontramos la palabra, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 5, 17, dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Esto es regenerado, hermano. Regenerado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Entonces, la respuesta a la pregunta que le hice inicialmente debería ser: depende, pastor. Porque si es antes de Cristo, AC es una cosa, y si es después de Cristo, DC es otra. La historia del creyente se parte en dos. La historia del ser humano se parte en dos con la llegada de Cristo. Si la historia de la humanidad se partió en dos antes de Cristo, usted encuentra las fechas de los historiadores que coloca hace antes de Cristo, 50 años hace antes de Cristo, y luego encuentra 10, 20, 30, 40, 50, 1000 años DC, después de Cristo, porque la historia de la humanidad fue partida en dos con la llegada de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Y nosotros, la vida nuestra, ya no de la humanidad como un todo general, sino la vida nuestra se parte en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora pregunto, ¿está usted en Cristo? Si la respuesta fue concienzuda, me refiero a conciencia, si ha sido concienzudo al responder que tu respuesta para hoy es culpable, si ha sido analítico al responder, es posible que aún no esté usted en Cristo. Entonces, ¿somos culpables o somos inocentes? Somos
justificados por Cristo. Entonces, pero es posible, pastor, entonces que el hombre falle, peque y erre. La respuesta usted y yo la conocemos, sí. Pero entender que el hombre creyente, la mujer, el joven, el niño verdaderamente creyente, no practica el pecado. Me convierto en profesional, en no sé qué, cuando yo me dedico a una disciplina porque practico constantemente este tipo de disciplina. Puedo decir, soy un runner porque corro, practico todos los días, me corro al menos 5 kilómetros, hago ejercicio para fortalecer mis piernas, mi cuerpo, mi oxigenación para poder correr una carrera. Me preparo porque yo practico runner. Practico el running. Y corro, soy un runner, corro porque soy un runner, porque me he entrenado para correr, practico el deporte. Pero si corres 1 o 2 días en tu vida, no te conviertes en un corredor. Has corrido. El creyente de igual manera, si ha pecado, sigue siendo creyente. Si se arrepiente de sus pecados, recibe de la gracia y la misericordia de Dios y puede continuar su vida en santidad tomado en la mano de Dios. Pero si practica el pecado, cambió su naturaleza para convertirse en un pecador profesional, sin esperanza, porque ha decidido vivir su vida pecaminosa a pesar de que conoce que su fortaleza, su libertad, su carta de salvación, su libertad se encuentra en las manos de Cristo Jesús, pero no quiere acudir a Cristo. Se ha perdido esta persona. Ya no le importa, ya no le interesa. Pero quiero que entendamos cómo habla la Escritura acerca de la culpabilidad del hombre. Y vamos a ir paso por paso. Y vamos a la Escritura en Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, posee la capacidad de conocer a Dios y entender su voluntad revelada a través de la Escritura. Y nosotros eso es lo que vamos a hacer en este momento, al leer la palabra y rogarle a Dios. ¿Por qué usted no se toma ese tiempo y yo le propongo, ruegue conmigo a Dios que esta palabra le ayude a que su vida cambie antes de que leamos esta palabra? Por favor, tómate un tiempo, y los que nos ven también a través de la transmisión, tómese este momentico para suplicar a Dios de todo corazón disponibilidad absoluta para que usted pueda ser guiado. Padre, hoy, Señor, te suplicamos que esta tu palabra revele a nosotros tu verdad, nos equipe con tu misericordia, con tu gracia, el entendimiento, la revelación de tu Espíritu, para que nosotros como tu iglesia podamos ser guiados y podamos discernir, Señor, la verdadera realidad de tu palabra y nuestra verdadera realidad. Te suplico, Dios, úsame para traer este mensaje de la manera correcta y que mis hermanos y los amigos que hoy están con nosotros puedan vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y decimos amén. Y leemos Romanos 1, 18 al 32. Es un texto un poco largo, un poco, bueno, no es largo, la Biblia no es larga tampoco, tiene lo suficiente, pero es un poquito más extenso de lo que hemos estado acostumbrados. Romanos 1, 18, 32 dice, verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y vamos a poner un punto allí, porque vamos a seguir trabajando esto. Veamos este versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primero, ¿quién habla? ¿Quién dice esto? Lo dice Dios a través del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Él lo ha manifestado así en el Antiguo Testamento y en otras instancias donde Él se ha manifestado desde el principio. Ha manifestado
que Él derramará su ira contra aquel. Dice desde el Antiguo Testamento, el alma que pecare, esta también morirá. O sea que si el hombre peca, Él destila, produce, decreta una orden de que el hombre que peque debe morir. ¿A causa de qué? De su pecado. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Y ahora está usando ¿a quién? Al apóstol Pablo para anunciar ¿a quién? ¿A los evangélicos de Colombia? No. Está hablando a la iglesia que se encuentra en Roma. Vamos a ubicarnos primeramente en el plano geográfico. Ahora pregunto, ¿es esta palabra también para la iglesia evangélica de Colombia? Sí, lo es. Para los creyentes en Cristo, es esta palabra. ¿Y qué aprendemos de esta palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pregunto, ¿qué se revela desde el cielo? La ira de Dios. Ahora, ¿es Dios malo por revelar su ira? Mire, nosotros que estamos acá somos testigos de que Dios no ha sido malo por revelar su ira. Solamente la está revelando, está diciéndonos, mostrándonos, ilustrándonos de que vendrá el tiempo, nos está ilustrando que vendrá el tiempo en que esa revelación, esa muestra se hará realidad. Desde allí usted y yo necesitamos comprender que esa revelación o esa muestra de la ira de Dios no es una muestra de odio y de maldad. Es una muestra de amor. Pero el hombre natural no puede entender esto, sino que condena a Dios porque Dios condena al hombre por portarse mal, por no tener fe, por desecharlo a él. Es que Dios es malo porque me condena porque yo no me deja hacer lo que yo quiero. Pregunto, ¿dejas tú a tus hijos hacer lo que quieren? No podemos dejar a nuestros hijos hacer lo que quieren. ¿Cuánto me ha costado desprender de mi corazón, entender que mi hijo, mi bebé Santiago ya no es un bebé? Y creo que él lucha para ponerme límites como padre. Nunca me ha dicho papá, pero yo soy ya un hombre. Pero ha sido el cuidadoso con sus palabras, con sus actitudes. Pero entiendo, a buen entendedor, pocas palabras, de que él quiere recordarme de una u otra forma de que él es un adulto. Aunque para mí muchas veces se comporte como un niño. Mi hijo Sebastián, 26 años, ya padre de familia, esposo, me hizo abuelo. Muchas veces también se comporta como un niño. Y otras veces tiene que recordarme de que ya no es un niño, porque cuando trato de corregirlo en algunas cosas, se envalentonan y toman como esa conciencia. Soy un hombre adulto, tengo que defender mis límites emocionales, mis límites de acción, todo. Tengo que mostrarle a mi papá que ya yo estoy grande. De una u otra forma, nosotros nos comportamos con Dios de la misma manera. Y yo le pregunto a usted, ¿o acaso usted desde niño no deseó crecer, tener la forma de mantenerse usted mismo para vivir fuera de casa? ¿Eso no es lo que usted quería? Yo también, los muchachos siempre piensan lo mismo. Quiero ser ya grande, ya trabajar, ganar dinero para poder independizarme de mis padres. Y ese tipo de cosas, y sobre todo aquí en esta cultura nuestra costeña, casi no se da. Somos muy apegados a la familia y no me parece que esté mal. En algunos lugares los padres dejan a sus hijos que hagan lo que quieran y que vivan como quieran. Solamente es ver alguna serie de televisión o alguna película en las plataformas de transmisión.
Y encontramos cómo el mundo vive y cómo el mundo quiere vivir y cómo viven los jóvenes y cómo quieren vivir los jóvenes. Si usted le pregunta a cualquier joven que esté hoy aquí con nosotros, de los jóvenes que están, si sus padres de alguna u otra manera a veces no se ponen o se ponen pesados para dejarnos hacer lo que nosotros queremos cuando somos jóvenes, estoy completamente seguro que la respuesta sería sí se oponen. Y si le preguntara, ¿te harta a tu padre o a tu madre? La respuesta sería sí. Me limitan, yo quisiera poder ser, no me dejan expresar libremente mi personalidad, y yo quisiera desarrollar no solamente mis talentos y mis dones, sino también mis capacidades de maldad. De alguna manera, porque nos quejamos con nuestros padres cuando nuestros padres nos colocan límites. Estamos diciendo, déjame desarrollar mis dones y talentos para ejecutar maldad. ¿O acaso el bebé no intenta meter el dedo en el switch de electricidad y tenemos que ir allá, no metas tu dedo allí, y él llora porque quiere meter el dedo allí, pero como buenos padres evitamos que ese tipo de cosas ocurran? El chico no quiere comer las verduras, no quiere comer la proteína, no quiere comer algunos carbohidratos, si no quiere comida chatarra, quiere comer hamburguesa, quiere comer, pero yo como padre responsable le enseño que este tipo de alimentación lo puede llegar a estar enfermo. No estés tanto pegado a la pantalla, no estés jugando tanto, por favor sal a ejercicio. Antes nuestros padres nos gritaban y aún por los pelos nos entraban a las casas porque en las calles corríamos y tratábamos mira, me queda solo una hora de poder ser libre del yugo de mis padres. Y salía mi madre o mi abuela a la puerta cuando estábamos visitándola y gritaba, ya son las 6 de la tarde, ya a esta hora se oscurece y los niños no están en la calle a estas horas de la noche. ¿Cómo han variado esos horarios? Después era a las 7, luego a las 8, 10, 11, 12, 1. Ahora dice, no, yo llego temprano. ¿A qué hora llegaste? Dijo, no, yo llegué como a la 1 de la mañana, más o menos, llegué temprano. Ya no sabemos cuáles son los límites. ¿Contra quién se revela esta verdad? Contra los hombres, contra la injusticia, dice la palabra. Léalo conmigo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De esos, ¿verdad? ¿Por qué no personalizamos un poco este versículo? Vamos a decirlo así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de nosotros los hombres. Es así, hermanos. Contra la impiedad y la injusticia de nosotros los hombres, que tratamos muchas veces de detener con injusticia, ¿qué? La verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Ahora, más adelante vamos a ver acerca de qué verdad está hablando para poder entender todo el contexto, porque hay una pregunta interesante así. Aquí, ¿cuál verdad? Y me les adelanto un poco, la verdad de Dios. Él es la verdad. Y Jesús es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa es la respuesta de Dios a los hombres. Los hombres quieren conocer la verdad. ¿Cuál verdad quiere conocer? ¿La verdad o la verdad a medias? No, una verdad científica, la verdad de Dios. Una verdad matemática, la verdad de Dios. Pero hemos transformado esa verdad para adecuarla a nuestros propios pecados. Queremos adaptar esa verdad para que la injusticia y la impiedad de los hombres parezcan todo lo contrario, parezcan una vida de piedad y una vida de justicia. Es justo que un niño de 5 años decida si quiere ser niño o niña. Esa es la verdad que se quiere hoy luchar, con la que se quiere hoy luchar. Si un niño a los 8 años quiere ser niña, nosotros estamos en la obligación de proporcionar los recursos y medios para que este niño que quiere ser niña pueda ser niña.
Entonces no le damos una licencia de conducir a los 10 años porque él no está en la capacidad de poder manejar, pero sí le damos el derecho, supuesto derecho, de que puede cortar sus genitales y ahora convertirse en niña, el niño que quiere ser niña. Y seguramente este tipo de comentarios buscarán la forma de las redes, todas estas cuestiones tratarán de censurar un mensaje como este. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así funciona este mundo, hermano. Ahora, verso 19, ¿qué dice? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ahora, quiero que usted analice, me detengo una vez allí, perdone, me detengo ahí una vez, porque está hablando de detener la ¿qué? La verdad, ¿sí o no? El primer versículo que estamos leyendo en esta ocasión, el verso 18, está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen ¿qué? Con injusticia la verdad. Pero mira lo que dice el verso 19 inmediatamente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Qué está diciendo la Escritura allí? Que lo que se está deteniendo es la verdad de la persona de Dios. No conozcas a Dios. Eso es lo que se procura. Mire, y este cuento es viejo, porque desde Edén, lo que hizo la serpiente cuando tienta a Eva, dice la Escritura, el hombre no fue tentado, sino su mujer, lo que le dice, ¿cómo así que Dios dijo? No, te voy a decir la verdad. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted está hablando con alguien, lleva 1, 2 o 3 horas hablando y usted, uy, sí, anda, ¿verdad? ¿Cómo así? Uy, no puede ser. Y de un momento a otro esta persona, después de 2 horas de conversación, le dice a usted, bueno, te voy a decir la verdad. Y estas 2 horas que estuvimos aquí hablando, ¿de qué se trató? Yo te voy a decir la verdad. O sea, que antes no dijo verdad. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Quieren detener la verdad de Dios. Y dice lo que sigue, dice, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué le manifestó? La verdad. ¿La verdad de qué? ¿De quién? ¿Sobre qué? La verdad sobre Dios. Verso 20. Porque las cosas invisibles ¿de quién? De Él. ¿Quién es Él? De Dios. ¿Se está dando cuenta que Él está hablando de que el hombre trata de detener la verdad de Él? La verdad acerca de Dios, de su persona. Entonces el verso 20 lo dice de esta forma. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, o sea, ¿el poder de quién? Dígalo conmigo, de Dios. ¿Y deidad de quién? De Dios, o sea, deidad es de Dios. Reconocimiento de que es Dios. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Espera un momento ahí, pastor. ¿Quiere decir que sin yo leer la Biblia puedo conocer a Dios? ¿Sabe qué? La respuesta es sí. Piénselo de esta forma. Hay una doctrina que se llama la doctrina del diseño inteligente que se recrea de la siguiente manera. Vamos a pensar que exista una isla donde nunca el hombre ha tocado tierra. ¿Sí o no? Nunca ha tocado tierra. El hombre nunca ha entrado allí, ni por dron, ni por absolutamente nada. Y por primera vez, estos expedicionarios entran a esa isla uno detrás de otro para evitar tocar el resto de las cosas y vienen siendo monitoreados y grabados para que nadie pueda poner nada en el camino ni posterior, ni que puedan hacer ningún gesto que pueda
alertar acerca de un engaño de este tipo de expedición. Y ellos van en línea recta, va uno cuidando al otro de que el otro no haga nada raro, y van siendo grabados y monitoreados. Y cuando llegan a cierto punto en medio de la isla se encuentran un reloj. Así. Digital, con pantalla, mide la frecuencia cardíaca, mide los pasos, da la fecha, da la hora, está actualizado con el GPS y todas esas cuestiones, y tiene la ubicación, da la ubicación del GPS. ¿Qué cree usted que trata de hablar este diseño inteligente, de esta doctrina del diseño inteligente? Que estos hombres llegan ahí y dicen, aquí estuvo alguien con inteligencia. ¿Cómo es posible que un reloj aparezca en un lugar donde nunca, y que ha sido creado, o un aparato, o una máquina, con elementos de dónde, cómo hicieron para colocar todo esto aquí, si aquí nunca ha estado la mano del hombre? La misma naturaleza nos muestra a nosotros la grandeza de Dios. La cantidad, la calidad, la proporción, la presión adecuada de oxígeno para que usted y yo viviéramos en este planeta. ¿Usted cree que esto es al azar? ¿Usted cree que el límite de los mares es una cosa que llegó así como por arte de magia? ¿Usted cree que el apareamiento de los animales, de las especies, algunos hablan de que el hombre sí ha venido mutando en el tiempo, que era primero como una lagartija y luego se convirtió en este ser humano hermoso y excelso que usted ve enfrente suyo? No funciona así. Todo cambio, la metamorfosis, solo que a usted le digan que usted tiene una célula que está teniendo metamorfosis o mutación, ¿usted qué se imagina que tiene? Es que sus células empezaron a mutar. ¿Usted cree que eso es bueno o eso es malo? Eso es malo. Porque toda mutación de la célula tiende o busca la forma de degenerar lo que está hecho de manera perfecta. Entonces, no es posible que un ser mute para una calidad mejor de ser. Las mutaciones son para abajo, son descendentes. Las mutaciones no son ascendentes. No lo son. Biológicamente no lo son. Física y químicamente no lo son. Las mutaciones son descendentes, nunca hacia arriba, siempre hacia abajo. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que si hay un diseño inteligente, las plantas tales crecen en tales lugares, no, que eso se llama adaptación. Hermano, pero ¿cómo estuvieron allí? Porque el creador de todo tiene la sabiduría para colocar en cada cosa. Usted no puede venir a sembrar peras a la orilla de la playa, manzanas o frambuesas, aquí con este tremendo sol, se las acaba el sol. Pero hay lugares donde se siembra cierto tipo de alimentos y nacen de una calidad especial porque esa tierra es apta para ese tipo de cultivo. Cuando sale el sol, si no hubiere la cantidad de sol, si las capas se debilitan y ahora se están debilitando por la injusticia y la impiedad del hombre tratando de dañar lo que él ha creado, y esa ira de Dios se manifiesta también con eso, contra eso. Así que el diseño inteligente es que alguien especial, un ser supremo, colocó allí algo organizado, puesto de manera tan sabia e inteligente que no pudo haber sido colocado por la mano del hombre. Esa es la teoría o la doctrina, dicho de alguna manera
falazmente así, flash. Así que, hermanos, entender que su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo. O sea, la naturaleza muestra, de hecho dice que las aves, la naturaleza misma, todo, cantan la gloria de su nombre. Muestran su eterno poder y su magnificencia. Todo cuanto existe muestra. Mire, hermano, usted, algunos pisan sin ningún pudor, sin ningún dolor, van por las calles y pisan los animales. Un organismo complejo, maravilloso, creado por Dios, impiedad, inmisericordia, injusticia. Hermano, mire, en este mundo, aunque usted las odie, hasta las cucarachas son necesarias. ¿A cuánto le gustan las cucarachas? Uy, tengo una colonia en casa, maravillosa colonia. Nadie dice esto. Todo el mundo odia las cucarachas, pero si no existieran las cucarachas, nos ahogaríamos en la basura. Acaban con toneladas y toneladas de basura por cualquier lugar del mundo. Hay un equilibrio, hay una calidad de diseño. Todo está sabiamente calculado por la voz de Dios. Toda la naturaleza, la creación del mundo muestra la gloria de su nombre. Cuando usted ve algo creado que está bien hecho, pregunto, cuando usted, suponga que yo voy a su casa porque usted me invitó y yo le llevo algo maravillosamente cocinado, que sabe rico, que es espectacular, su presentación es espectacular, y cuando usted se lo come, ¿qué es lo primero que usted me pregunta? ¿Por qué no me trae más? Pero luego que usted come más, seguramente la pregunta que viene es, pastor, ¿y usted de dónde sacó esto? Inmediatamente, para hablarle de quién, del creador de esta delicia. No, yo lo compré en un restaurante, y después que yo le diga que lo compré en un restaurante, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Y dónde queda ese restaurante? Y los que somos un poquito más curiosos con esto de las comidas y estas cuestiones, sino que lo diga Lu, no solamente llegamos y comemos en el lugar, ya sabemos dónde queda, sino que tenemos como que la osadía mucho más profunda de preguntar, bueno, ¿y quién es el chef o la chef de este restaurante? Y si tenemos la oportunidad de conocer al chef, seguramente le haríamos muchas preguntas. Bueno, pero ¿qué elementos utilizaste para cocinar esto? Utilicé harina, utilicé agua, utilicé pepino, utilicé huevo y utilicé estas verduras. Y de pronto la respuesta de los que nos gusta la cocina diríamos, no, pero es que si yo también uso lo mismo. ¿Cómo lo preparaste para que te quede así? No, yo hice esto y esto y esto. Pero ¿por qué a mí no me queda así? Porque este tiene un don especial para cocinar de cierta manera. Así le eche las mismas cantidades, no le queda igual. Sino que le pregunten a la niña Zulma, mi madre, cómo le quedaban ciertas comidas espectaculares. Mi esposa ha tratado de copiarlas y ella misma me dice, no me queda como la de tu mamá. El hombre ha tratado de imitar a Dios en todo. Extender la vida, la juventud, revivir a los muertos, hacer clonaciones, buscar. Pero ¿sabe una cosa? Por mucho que reúnan los elementos necesarios para esa receta, no les queda igual. Hacen un ser tipo Frankenstein. Y quiero decirle un dato para los buenos lectores. Frankenstein no es el tipo grandote, ese monstruo construido con partes. Frankenstein es el doctor que hizo ese ser, entre comillas, humano, con partes diferentes de otros seres humanos, que construyó un ser humano, pero le quedó deforme.
O Frankenstein, no, y que me voy a disfrazar de Frankenstein, se disfrazan es del monstruo que creó Frankenstein. No le quedó igual, es completamente distinto, es diferente. Hermanos, tratan de copiar lo que Dios ha hecho, pero no es posible. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas que hechas. Mire usted al hermano que tiene al lado o la hermana, esa preciosura la hizo Dios. No hay forma, aunque tenga tu genes y sea tu hijo, no hay forma de que tú tuvieras tanta sabiduría, entendimiento, capacidad para elaborar. Solamente fuiste un instrumento de Dios para que esta persona estuviera aquí. Si tienes a tu hijo cerca, a tu hija cerca, o eres hijo, obviamente eres hijo de alguien, ellos fueron utilizados para tú poder estar en esta tierra. Lo hizo Dios. Dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación misma habla de la grandeza de Dios. Así como hablamos bien cuando usted tiene esa comida que le dije de ese restaurante espectacular, el toque, el sabor, la contextura, la textura, la proporción, el volumen, todo espectacular. Eso no habla bien del restaurante solamente. Si habla bien de alguien, es del chef de ese restaurante. Nosotros estamos en un restaurante y el chef, el creador de todo, es Dios. Estamos en este mundo, en este planeta, y todo lo bello que tú ves, ¿cómo es posible que por combinación de gases químicos y no sé qué, cada uno una especie por aquí y por allá? Hay un diseño inteligente en la creación, por supuesto que lo hay, y esa mente preciosa, maravillosa es la mente de nuestro Dios Todopoderoso, que hoy el hombre por su culpabilidad pretende opacar el poder de su deidad y de su misericordia eterna. Verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, Dios se ha manifestado al hombre, pero el hombre tomó la decisión de darle la espalda a Dios y empezar a crear sus propias historias de cómo fue creado todo, de cómo es todo, de dónde viene todo, por un solo propósito, para cometer un solo objetivo. ¿Cuál objetivo cree usted que es? La Escritura nos lo está diciendo. Demeritar su poder eterno y deidad. El hombre quiere, así como, recuerda lo que le decía al principio de los hijos nuestros, de nuestros niños, quieren crecer para ser independientes. La humanidad quiere crecer para ser independiente, no solo ahora, sino que quiso conocer el mal en Edén, porque cuando él comiera del fruto del bien y del mal, iba a ser eterno. Comiera del fruto del bien y del mal, iba a ser sabio, iba a conocer el bien, iba a conocer el mal. Si el hombre hubiera conocido el bien y el mal y hubiera comido del árbol de la vida, que no le permitía morir de una u otra forma, el problema hubiese sido mayúsculo. Por eso inmediatamente Dios manda a cubrir el árbol de la vida y el hombre es expulsado de Edén. Imagínese usted, así de necio e inmortal. Terrible. Hay gente que está esperando que otra se muera para que se acabe el problema. No lo puedo matar porque voy a la cárcel y cometo un delito. Pero algún día va a morir. ¿Sabe una cosa? Todos un día vamos a dejar esta tierra. Así que no se preocupe por los presidentes en las diferentes naciones. Un día Dios los pone y otro día Dios los quita. ¿Cómo los pone? Él sabrá. Y cómo los quita también.
Entonces, pues habiendo conocido a Dios, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y aquí hay un punto muy importante: no dieron las gracias. Conoce gente que gracias a Dios, no, gracias al esfuerzo que tú has hecho. Hace poco en mis redes sociales coloqué una serie de imágenes, criticadas por supuesto por algunos, de todos los medallistas olímpicos que glorificaron a Dios y cuando dijeron: esto es para ti, esto lo dedico a ti, gracias a Dios pude lograr esto, la gloria y la honra es para Dios. Y por supuesto vienen las personas a decir: ¿cuál Dios? Ni que nada, lo has logrado por tus propios medios. Mira, esa gente corre y camina hasta que Dios diga. El día que Dios diga que un atleta olímpico puede ganar todas las medallas de este mundo olímpicas, pero el día que Dios dice: hasta aquí llegas, hasta aquí llegaste. No le dan gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y quiero terminar con esto, mis amados hermanos. Cuando hablamos al principio, en el primer versículo dice la palabra en verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia ¿de quién? De nosotros, los hombres. De nosotros. Entienda ahora esta. Por lo cual dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Quiénes quisieron cambiar esa verdad de Dios? Nosotros. Pero nosotros mismos hemos tomado a los mismos hombres para endiosarlos. Hermano, somos iguales ante Dios, pecadores. Pero somos diferentes entre nosotros y también diferentes para Dios, en el sentido de que Él ha llamado a una comunidad para santificarla, justificarla, equiparla, protegerla, salvarla de este mundo cruel, a la que ha llamado iglesia. Eso nos hace diferente a otras comunidades. A otras comunidades. No estoy hablando de denominaciones, ni de allá, la iglesia del pastor, el hermano. No. Su iglesia. ¿Cuántas? Una sola. Ha traído esa comunidad, Él la ha acercado a Él y la ha santificado para sí, para poner allí su nombre en medio de ellos y que su nombre sea exaltado y glorificado. Pero ¿qué pasó? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron los hombres la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Hermano, algunas veces alguien llama idólatra al que se le arrodilla a la imagen de un elefante o de una vaca, de un mico o una rata. Pero no llamamos idolatría, o algunos no llaman idolatría al que se arrodilla ante los hombres, o a las imágenes de hombres que vivieron en algún tiempo. Idolatría, perdición absoluta, vana piedad, vana justicia. ¿Quiénes hicieron eso? Nosotros los hombres. Pero hay algo maravilloso que usted tiene que entender antes de que acabemos esta reunión. Y es que lo que Dios está haciendo hoy con su iglesia es quitando el velo que Satanás colocó en nosotros para mostrarnos no solamente la grandeza, poder, piedad, misericordia, gracia, fidelidad, justicia, amor,
longanimidad, eternidad, todos los atributos de Dios, sino también para salvarnos de este berenjenal en que vivimos. Entonces, se está quitando el velo ¿a quién? A la iglesia de Cristo, para que pueda reconocer a Dios como único Señor, Salvador, medio de salvación, para que los que en Él creemos tengamos vida eterna y no perezcamos. Eso hace la iglesia de Cristo. No, pero es que por allá no lo hacen. No sé si es iglesia, pero hoy la iglesia de Cristo tiene que dedicarse a quitar el velo que los mismos hombres han colocado delante de los hombres para que no puedan ver con claridad a la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis hermanos, hoy es un día maravilloso si algunas escamas, como al apóstol Pablo, se nos han caído de los ojos. Quiero que te coloques en pie, si puedes, para que vivamos, no como ellos, y que si nosotros los vemos a ellos como diferentes, tengamos misericordia y podamos seguir predicando el Evangelio de Cristo a todo aquel que aún no ha creído en el Cristo según la Escritura. Como dice en Juan capítulo 7, verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura, no como opina el pastor, no como opina la hermana, no como dice el tal profeta, el tal apóstol, no, como dice la Escritura. Porque a través de la Escritura su iglesia conoce de manera personal a su Dios Todopoderoso. Oremos al Señor y cantemos a Él en honor a su dignidad y a su santidad, porque Él es digno de misericordia. Padre, gracias por amarnos, gracias por revelar, Señor, desde el cielo tu gracia, tu poder, tu deidad, porque ellas se hacen claramente visibles cuando nosotros venimos a la Escritura y nos rendimos a ti y te suplicamos que reveles a nuestras vidas la verdad de tu persona. Ayúdanos, Señor, para vivir sin excusas, para entender que tu eterno poder y deidad son claramente visibles